Muy buenas tardes. A nombre de la enfermera Pilar Busquets, directora de la Escuela de Enfermería, y del doctor Manuel Santos, director del Instituto de Bioética, ambos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias que continuamos hoy día con la segunda versión, con el tema Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños, PIMS, Clínica y Evolución en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico. A continuación, a nombre de la Escuela de Enfermería, Paulina Ramírez dará un mensaje de bienvenida y presentará esta segunda conferencia de nuestro ciclo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, y por supuesto, a nombre de la Escuela de Enfermería, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la participación en este segundo ciclo de conferencias de la Escuela de Enfermería. Un breve resumen, parece muy lejano, pero en diciembre del 2019 el primer caso de COVID aparece en el mundo, en Wuhan. El 30 de enero ya la OMS la caracterizaba como una pandemia, y ya incluso en marzo del 2020 habían 118 países infectados y padeciendo esta enfermedad, declarado por la doctora Etienne, ¿no es cierto?, de la OPS. El 3 de marzo ya estaba esta enfermedad en nuestro país con el primer caso confirmado. Sin embargo, todo parecía decir que lo más importante eran los adultos, porque eran ellos quienes presentaban la manifestación más grave, que podían fallecer, y por supuesto esto asociado a las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero, ¿qué pasaba con los niños y niñas en relación a esta patología? Alrededor de un 4% más o menos de la población pediátrica era afectada en el fondo. Sin embargo, se hablaba de que presentaban las manifestaciones leves. Por ejemplo, un resfrío de leve a moderado, y que más bien lo que sí ellos podían producir era actuar como vectores, ya al contagiar a otras personas. Sin embargo, ciertos investigadores de Europa y de Norteamérica advirtieron que en las unidades de pacientes críticos pediátricos estaban ingresando niños que requerían hospitalización e incluso criterios de ingreso a unidades de paciente crítico. Y es así como el 15 de mayo del 2020, la Organización Mundial de la Salud publica este informe científico en donde considera fundamental caracterizar a esta población, definir factores de riesgo y también comprender las causas y establecer tratamientos o intervenciones para su manejo. Entonces nos propone, en el fondo, una notificación de un caso preliminar en donde los niños que tuviesen 3 o más días de fiebre, asociado a otros criterios, como por ejemplo, alteraciones en la inflamación, por ejemplo, a nivel cardíaco, cardiopatía, o alteraciones a nivel de la coagulación, coagulopatía, alteraciones a nivel gastrointestinal, entre otros, erupciones cutáneas, por ejemplo, fueran notificados. Y en Chile, ya aparece el 5 de abril el primer caso notificado en una hospitalización. Mientras tanto, nuestra comunidad científica comienza a avanzar en estos estudios. Y por ejemplo, para una muestra pequeña, tenemos que en septiembre del año 2020 se habla de que efectivamente había una asociación que había manifestaciones clínicas similares a la enfermedad de Kawasaki. También que existían ciertos riesgos de presentar alteraciones a nivel de la conducción auriculoventricular. Así como también se empezó a avanzar ya este año con una encuesta internacional para poder caracterizar a esta población de manera más detallada y no regionalmente, sino que a nivel internacional. Y ya este último estudio publicado en abril de este año habla más en detalle de la asociación también de esta manifestación inflamatoria en pacientes incluso post-infección a nivel gastrointestinal. Entonces, se ha ido avanzando en cuanto a ello.
Mientras tanto, en Chile también se alerta a la población, siguiendo la misma línea, en donde nos insta a que consultemos, ¿ya? ¿En qué caso? Y aquí lo especifica de manera bastante didáctica. En caso de que los niños presenten dificultad para respirar, que presenten tos y todos los síntomas que hemos visto que se han manifestado en los distintos estudios y en los distintos reportes que hemos tenido a nivel internacional. Y es así como en Chile, en nuestro país, se genera este informe de descripción epidemiológica de los niños y niñas y adolescentes con COVID. ¿Qué sucede? Que se informa que luego de casi un año, ya el 23 de marzo de este año, en total había era un total de 174 niños con un predominio de sexo masculino de 56,9%, con una edad que iba entre 1 año hasta los 16 años, con una mediana edad de 6 años, pero con 3 fallecidos, con una letalidad del 1,7%. Entonces los niños no simplemente eran vectores, los niños efectivamente requerían hospitalización e incluso podían fallecer por esta patología. Evidentemente, el país se conmociona y se generan reacciones a nivel de la prensa y se alerta al respecto. Sin embargo, todavía no tenemos tanta claridad de lo que ocurre y queremos saber más. ¿Qué ocurre con los niños y niñas detrás de estas puertas? Muchas gracias. Continuaremos con nuestro doctor. Muchísimas gracias, Paulina. Ahora sí, porque antes de que hablara olvidé presentarla, se las presento ahora. Paulina es enfermera, diplomada en cuidados de enfermería en paciente crítico pediátrico, candidata a magíster en educación médica y ciencias de la salud, así como la coordinadora del área pediátrica de nuestra escuela de enfermería en la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias, Paulina, por tus palabras. Ahora entonces proseguimos ya finalmente con nuestra conferencia del día de hoy, que estará a cargo del doctor Juan Andrés Carrasco. Les quiero recordar que todas las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la exposición nos las pueden ir dejando a través del chat. Estaremos atentos. Y les presento entonces al doctor Juan Andrés Carrasco. Él es médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en pediatría y subespecialidad en medicina intensiva pediátrica en esta misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como director del programa de medicina intensiva pediátrica de la Universidad del Desarrollo. Doctor, muy agradecidos por su gran disposición a compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Lo escuchamos. Vamos a compartir la página entonces. Muy buenas noches. Un honor, un agrado compartir con ustedes en cuanto a lo que se pueda entregar de conocimiento al respecto. Vamos a ir al grano, como dicen los dermatólogos. Aquí estamos. Ya. A ver, más que dar la lata de hablar solamente de lo que ocurre dentro de la UCI, que obviamente que uno tiene que tener cierto grado de bagaje, de conocimiento para entender todo lo que está ocurriendo y todas las cosas que se hacen. Vamos a hablar desde lo general hacia lo particular, o sea, vamos a partir hablando de qué es lo que es el PIMS. Como hablaba con los dos santos, no es una proteína peroxisomal en este caso, ni tampoco corresponde a alguna otra jerga utilizada por otros idiomas. Y vamos a tratar de ir avanzando para dar un poquito más de conocimiento global de la patología y qué es lo que hacemos finalmente con ella. Vamos a... como muy bien dijo la Paulina, en abril del 2020 se empezaron a describir los primeros casos de una entidad bastante heterogénea, que compartía algunos elementos de lo que nosotros conocíamos como enfermedad de Kawasaki y compartía otros como correspondía a los shock tóxicos, ya sea estreptocócico o estafilocócico, que afectaba principalmente a los niños. ¿Sí? No se veía en adultos y de hecho hasta la fecha solamente hay un adulto de 36 años que ha presentado un PIMS, que tenía el alma joven. A diferencia de los anteriores, la inflamación es de mucha mayor cuantía
y muchos presentan enfermedad grave o mortal. Y es una entidad que fue bautizada como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, de ahí su sigla en inglés o PIMS, temporalmente asociado a SARS-CoV-2. En ese tiempo se puso como temporalmente asociado, hoy en día es uno de los requisitos dentro de alguna de las clasificaciones que tiene que tener el antecedente o de contacto o de enfermedad previa o de alguna cercanía de algún tipo con el COVID, porque no se presenta en otras condiciones. También es conocido y lo van a ver como MISC, o síndrome inflamatorio multisistémico del niño. Si nosotros queremos definirlo, habría que considerar algunos elementos en particular. Primero, es una inflamación sistémica postinfecciosa. Es decir, no ocurre durante la infección del COVID propiamente tal, sino que ocurre 4 o 6 semanas después, que conduce al shock y a la falla multiorgánica en un gran número de casos, vamos a ver cuántos. ¿Ya? Afecta más o menos al 0,2% de los infectados totales, y su evolución puede ser grave, pero sabemos que un diagnóstico y una terapia precoz puede producir una buena respuesta. La mortalidad mundial hasta ahora se había considerado menor al 0,01% de los afectados, pero ya vamos a ver que eso ha ido cambiando en el tiempo. Esto es parte del inicio, cuando empezaron a aparecer los primeros casos. Y entre el 70 o 80% de los afectados requiere monitoreo y o manejo en una unidad de paciente crítico. Es una unidad que tiene UCI y UTI, cualquiera de las dos opciones, dependiendo de la gravedad del caso. En Chile, estas cifras del MinSal que mostró la Paulina, que son del 21 de marzo de este año, llevamos hasta ahora 111.649 casos de SARS-CoV-2 en edad pediátrica, ¿ya? Desde meses de vida hasta los 18 años. ¿Ya? De hecho, algunos recién nacidos. Nuestra mediana en Chile es 11 años, con unos percentiles 25-75 que van entre los 6 y los 16. El 10% son menores de 2 años, de los cuales 6.164 son menores de 1 año, 21.9 entre los 11 y los 14 y 32.4 entre los 15 y los 18. La enfermedad COVID, no el PIMS, es más prioritaria en Chile en las mujeres, 50.9%. Y los síntomas más frecuentes, nuevamente, del COVID es cefalea, fiebre, tos. Y 2.279 requirieron hospitalización, con 81 pacientes fallecidos, lo que da una letalidad en Chile hasta ahora de 0.07%. Si lo vemos en la evolución de los meses, desde mayo del año pasado hasta ahora, se ve la primera ola y se ve la segunda ola en la cual estamos cruzando en este momento. ¿Ya? Y si lo quieren ver desde el punto de vista de la edad principal, fíjense, en ese color y en ese color se concentra más del 50% en la gente de más de 10 años, que son los que tienen más contacto con mayor cantidad de gente, que andan más paseando que los otros que han hecho un poquito más de vida de cuarentena. Ahora, con respecto al PIMS propiamente tal, el primer caso en Chile, 5 de abril de 2020, al 23 de marzo, 174 casos, 22 de ellos en este año, ya, hasta por lo menos marzo. La mediana de edad es de 6 años, en este caso se corre un poco entre los 2 y los 9 años, con un rango que cubre casi toda la edad pediátrica. Y a diferencia del COVID, el 56.9% son hombres. ¿Ya? Hasta la fecha del informe, que fue el 21 de marzo, habían 3 fallecidos con una letalidad de PIMS, no de COVID, de 1,7%. Y se concentraba mayormente en forma muy importante en la región metropolitana, 86.6%, seguido lo más cercano por Coquimbo y Ñuble con un 2.3%, o sea, claramente concentrado en la zona de la región metropolitana. Aquí están los casos que se fueron informando, la evolución epidemiológica semanal de niños, niñas y adolescentes. Y se ve como hay mayor concentración inicial en la primera ola. Ahora,
nosotros tenemos 177 casos, o sea, es poquito, cuesta un poquitito hacer epidemiología con tan poco número. Hay dos grandes metaanálisis en este momento, uno publicado en diciembre del año pasado y otro publicado en marzo de este año, que es el que yo quise colocar acá, es un metaanálisis con 953 casos, que cubre países en desarrollo y países desarrollados. Y aquí el sexo masculino nuevamente, al igual que en Chile, 58.9, la raza negra y en particular la raza negra no hispana, lo separan entre raza negra hispana y raza negra no hispana. La negra, y ¿por qué no digo afroamericano? Porque esto incluye países de Europa, países de Asia, por lo tanto, no son solamente americanos, son 37%. Caucásicos 29.2, hispano-latino 29.2, igual que los caucásicos, asiáticos 8.7 y otros que se desglosan una serie de otras etnias 22.3. Aquí el punto más importante o casi el único elemento de mayor peso, valga la redundancia, como comorbilidad que se puede apreciar es el sobrepeso, ¿ya? Con un 25.34%. Y el resto son comorbilidades bastante infrecuentes. Asma, 4.1, enfermedad pulmonar 1.5, enfermedad cardiovascular. O sea, son niños sanos, generalmente hombres, y en su gran mayoría con sobrepeso al menos. Y acá este gráfico, fíjense más que nada en lo que yo les quiero mostrar acá, porque sé que hay harta información, pero acá tenemos la concentración, esto es en edad, acá están todos los estudios que están en este metaanálisis, y si se fijan, aquí estamos concentrados más o menos en la zona entre los 7 y los 10 años, la gran mayoría de la ubicación, versus lo que sería, por ejemplo, en una enfermedad de Kawasaki, o en COVID, no PIMS, que están concentrados principalmente dentro de los primeros 2 años de vida, ¿ya? Que eso ya es un gran cambio cuando hablemos de diagnóstico diferencial. Ahora, no se asusten con esta diapositiva, solamente para mostrarles que el estudio de la patogénesis probable, porque no tenemos todavía una determinación exacta, ha sido bastante amplio. Y todavía no llegamos a tener el elemento específico que sea por la vía causal final de todo esto. Se ha estudiado harto sobre liberación de citoquinas, sobre citoquinas proinflamatorias liberadas por la activación macrofágica, se ha tratado de estudiar predisposición genética que no se ha podido encontrar, se ha visto una respuesta hiperinmune. O sea, en la práctica lo que tenemos claro es que hay una inflamación multisistémica con una respuesta hiperinmune casi en el rango de la tormenta de citoquinas y que eso va a afectar en forma bastante amplia a todos los sistemas del cuerpo. No los voy a marear más con eso. Y lo que vamos a entrar a ver un poco es cuáles son los síntomas, los diagnósticos diferenciales, los cursos de la enfermedad. La clínica del PIMS, basada también en estos metaanálisis grandes, que son los mayores números. 99.4% de los pacientes con PIMS tienen fiebre. O sea, casi, y lo vamos a ver en los criterios diagnósticos, en las tres scores de criterio diagnóstico, es un elemento sine qua non. O sea, no puedes tener un PIMS si no tienes fiebre. Partamos de esa base. Y esa fiebre comúnmente son los últimos 5 días de la aparición del resto de los síntomas. El síntoma más importante, a diferencia del COVID, es el síntoma gastrointestinal. Por eso, ojo con la información que se publica, porque muchas veces aparece como, si el niño tiene tos y dificultad respiratoria, consulte. Eso para COVID, no es para PIMS. En PIMS, la primer síntoma que va a tener es un niño que tiene fiebre y tiene diarrea o dolor abdominal o vómito. ¿Ya? Primer elemento importante de diferencia. Vamos a... que no quiere avanzar ahora. Ahí. Segundo, síntomas cardiovasculares. Casi el 80% va a presentar o taquicardia, o signos de hipotensión, o shock, o ya definitivamente miocarditis, disminución de la acción de eyección del lóbulo, del ventrículo izquierdo, ya sea leve, moderada o severa, o ya las complicaciones más graves, la dilatación coronaria, el aneurisma coronario, y la serositis, el derrame pericárdico, que también
aparece, pero lo principal se va a focalizar en esta zona superior: taquicardia, hipotensión, inflamación del músculo cardíaco y un compromiso leve moderado de la fracción de eyección del ventrículo. Los síntomas respiratorios que eran principales en el COVID solamente se van a presentar en la mitad de los casos. ¿Ya? O sea, puedes tener un PIM sin tener síntomas respiratorios de ningún tipo. Y acá, síntomas respiratorios del tracto superior va a ser el 23.9%, dificultad respiratoria disminuye al 26.7%, y ya infiltrados radiológicos en un 35.5%. Otros, ya cayendo más en las porcentajes, son las complicaciones trombóticas, que son bastante bajos, o sea, 1.4%, que pueden ir desde el infarto esplénico, no es pico, no lo cambió el corrector, y la hemorragia cerebral. Ahora, quise colocar acá porque son elementos que se conversan harto, que tenemos criterios en común con la enfermedad de Kawasaki, ¿ya? Que ya les voy a contar qué es para los que no la tienen claro o no la conocen. El 23.3% cumple criterios completos por la enfermedad de Kawasaki. O sea, antes del PIM nosotros hubiéramos dicho esto es una enfermedad de Kawasaki atípica, porque se está comportando en forma diferente a la evolución natural de una enfermedad de Kawasaki. Y un 24.1 va a cumplir criterios incompletos, o sea, cerca del 50% tiene criterios que se superponen con la enfermedad de Kawasaki, ya sea criterios completos o incompletos. Otra cosa que aparece bastante, en más de la mitad de los casos, es el exantema polimorfo, un exantema, una aparición de manchas en la piel de múltiples formas, por eso su nombre, que no corresponde a ninguna peste en particular, o no corresponde a una reacción alérgica en particular. Y la clásica conjuntivitis no purulenta, esa inyección conjuntival o el ojo rojo, que no fue porque lloraron, obviamente, pero también se puede evitar de esa manera, y que no tiene secreción de ningún tipo. La enfermedad de Kawasaki, ¿cuáles son los criterios generales de la enfermedad de Kawasaki? Es la presencia de fiebre por más de 5 días, ya tiene cosas en común, se fijan con el PIMS, y 4 de las siguientes, que puede ser artritis, o sea, inflamación de alguna articulación, manifestaciones cardíacas, que en la parte aguda, cuando uno hace el diagnóstico, puede ser miocarditis, manifestaciones de la piel, uno encuentra palmas y plantas de los pies que están enrojecidas, o con edema localizado, uno habla siempre de la manito y las patitas de empanada, le dicen las mamás, boca y ojos rojos, tenemos bocas aframbuesadas, las que rían varias de las modelos, porque se les pincha harto, así como si tuvieran colágeno, bien rojo, y en la conjuntivitis que dijimos no purulenta, linfonodos, o sea, adenopatías cervicales, y en los exámenes de laboratorio aumento de plaquetas. Teniendo la fiebre y 4 de estas de acá, uno habla de un Kawasaki o criterios completos de Kawasaki. Y dijimos se presentaba en un cuarto de los casos. Y no completando los 4, teniendo solamente 3 o 2, ya hablas de un Kawasaki incompleto. Entonces nuestro diagnóstico diferencial frente a eso, frente a la enfermedad de Kawasaki, va a ser la presencia o no de estos criterios, pero también hay otros elementos que se consideran. Los linfocitos están elevados en la enfermedad de Kawasaki, las plaquetas también están elevadas, la edad es muy baja, como dijimos, está por debajo de los 2 años, más cercana al año. Hay bajos casos de choque hemodinámico. Habitualmente los pacientes de Kawasaki no se presentan en choque hemodinámico, salvo que la miocarditis sea muy importante o ya vengan con un efecto coronario, aneurisma u otro, y de muy baja mortalidad. Kawasaki, en la gran mayoría de los casos, 99% de las veces, me atrevería a decir que no tiene mortalidad. Y otra cosa que hay que conversar también es con respecto al COVID agudo. O sea, no el PIM secundario al COVID, sino que al COVID probablemente está en el niño, donde también vamos a tener elevación de los linfocitos, también tenemos elevación de las plaquetas, también es de edad más baja, como mostrábamos en el gráfico, hay poco falla respiratoria o cardiológica, hay una PCR o una proteína C reactiva con la cual nosotros medimos las características de inflamación por una proteína que se genera en el hígado frente a procesos inflamatorios infecciosos, y muy poco de los pacientes con COVID, no PIMS, ingresan a la UCI. Ahora,
Otro tema también que hay que diferenciar en esta clínica son los PIMS asociados a COVID y los pacientes que parecieran tener un PIM, pero no tienen ninguna relación con el COVID. Esto es un trabajo que se hizo en Nueva York cuando estuvo la crema en pacientes. Y si se fijan, si tú analizas las edades, nuevamente la edad de este PIMS no relacionado se comporta más como un Kawasaki. Con edades pequeñas versus la edad más grande, la relación de sexo hombre-mujer es más o menos similar, no se no había ningún cambio. Sin embargo, la presentación clínica, Kawasaki-like, es 61%, miocarditis 70%, síndrome inflamatorio macrofágico en 23%, serositis o ceritis 22%, y cerca del 70% debía ingresar a unidad de cuidado intensivo. Versus estos otros que, si bien el número es menor, pero 81% tenían una presentación como de Kawasaki, solo un 10% miocarditis, 2% activación macrofágica, ceritis, que es lo que hacen principalmente en los tejidos blandos en piel, sí tienen presente, pero el 10 sigue siendo bajo, y muy pocos ingresan a la UCI, o sea, 8%. Y ahora, si nosotros tomamos los pacientes con PIMS, saquemos el diagnóstico diferencial Kawasaki, saquemos COVID, saquemos los PIMS no asociados a COVID, que son mal llamados PIMS, en otras palabras, y analizamos solamente el paciente con PIMS, uno puede determinar según la edad el síntoma principal que va a presentar. En este caso, por ejemplo, el síntoma principal entre los 0 y 5 años, en un 87% de los casos va a ser mucocutáneo o dermatológico. Entre los 6 y los 12 años ya pasa a ser más gastrointestinal, lo mismo que ocurre entre los 13 y los 20 años. O sea, nuevamente, sabemos que el PIM se concentra en esta edad, nuestro síntoma principal va a ser gastrointestinal y miocarditis o secundariamente problemas cardiológicos, 73% a esa edad, 50% acá. En resumen, con todo el mareo que les puedo producir con tanta información con respecto a la clínica, fiebre, por lejos, el principal, le sigue el dolor abdominal, los vómitos, o sea, síntomas digestivos, la conjuntivitis, que sería el mucocutáneo más común, la diarrea, o sea, hasta ahí tenemos los 3 síntomas gastrointestinales más importantes, y lo que sigue inmediatamente después va a ser disfunción ventricular, o sea, falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. RACH, que es el otro músculo cutáneo, o sea, síntoma cutáneo, y recién, a esta altura, o sea, estamos hablando de 8 puntos más abajo, va a aparecer el distrés respiratorio o la dificultad para respirar. ¿Sí? O sea, claramente nuestro patrón en el PIMS es bastante característico y distinto al COVID y demás. Después taquicardia, signos neurológicos, alteraciones coronarias, fatiga, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo estudio esto? Si yo tengo una sospecha clínica, tengo un paciente, 8 años, que está haciendo fiebre, tiene estos signos en la piel y empiezo a ver que tiene además diarrea, ¿cómo lo estudio? Bueno, pido una serie de exámenes que van apuntando principalmente, uno, a descartar otro proceso infeccioso que pueda haber de por medio, y buscar inflamación, la ferritina, el LDH, el dímero D, van a ir a buscar básicamente alguna alteración inflamatoria y por ende dímero D y fibrinógeno desde el punto de vista de coagulación. ProBNP, dilatación de cavidades cardíacas, troponina, insuficiencia de riego coronario o insuficiencia de oxígeno en el corazón. Y obviamente con todo esto, exámenes con alguno de estos alterados, derivar al centro correspondiente. Lo ideal es derivarlo a un centro terciario, un centro que cuente con una unidad de tratamiento intermedio o una unidad de cuidado intensivo. Ahí se va a complementar esta información con la radiografía, el electrocardiograma, una curva de troponina que la vamos a seguir en el tiempo y un ecocardiograma que va a ser muy importante. Si tenemos disponible en el centro, podemos medir interleuquinas, como la interleuquina 6, la interleuquina 1, pero lamentablemente en Chile son muy pocos los lugares donde se puede hacer. Y sí o sí, si no tenemos claro
o no hay el antecedente propiamente tal de que haya tenido contacto con alguna persona con COVID o que haya tenido COVID el mismo paciente o su familia, repetir serología y PCR de COVID. ¿Cómo nos va con estos marcadores inflamatorios biológicos que habíamos conversado? Tengo una PCR que el rango habitual, dependiendo del milímetro por decilitro, habitualmente hablamos de 1 a 10. Aquí son 249 la mediana, que puede ir entre 173 y 322. O sea, hay un rango bastante grande. La interleuquina 6 lo mismo, estamos hablando de muy por sobre el valor basal, pero todavía dentro del rango, de un rango bastante amplio. ¿Ya? La interleuquina 6 solamente aparece cuando tengo un proceso inflamatorio importante. En el caso de la ferritina, lo mismo, 900, la ferritina también está por debajo de los 100, habitualmente puedo llegar hasta los 1500. Lo otro que hay linfopenia, ¿se acuerdan que yo había dicho en Kawasaki, en COVID, que había linfocitosis, o sea, aumento del linfocito? Acá es al revés, tengo caída de los linfocitos. Lo mismo que las plaquetas, no tengo aumento de las plaquetas, sino que mis plaquetas están normales o incluso están disminuidas. Son otros elementos más que inmediatamente me tienen que hacer pensar en que este no es un cuadro de Kawasaki propiamente tal, sino que tiene elementos que son distintos. ¿Ya? Y obviamente que estos valores, yo en un Kawasaki puedo tener PCR que esté elevada, puedo tener ferritina elevada, pero está mucho más inflamado el paciente con PIMS que el paciente con Kawasaki, y el hemograma es claramente diferente. El dímero D puede llegar hasta 6.896, altísimo. Fibrinógeno hasta 800. Las troponinas, que habitualmente están también en el rango bajo 1, 1.5, puedo llegar a tener valores bastante altos y eso ser signo de isquemia miocárdica. Lo mismo que el ProBNP, que en otras palabras va a hablar de dilatación de cavidad, principalmente de cavidades derechas. Y lo otro que lo menciono porque aparece en casi todas las guías es la presencia de hiponatremia, pero no es una cosa tan patognomónica como en otros casos. Teniendo ya la información clínica y de laboratorio, yo puedo empezar a ver si cumplo criterios o no cumplo criterios. Ya que hay 3 criterios que se han entablado a nivel mundial y que, aunque no lo crean, aparecieron uno el 14, otro el 15 y el otro el 16 de mayo. Se fueron, son súper seguidos. Los criterios ingleses del Royal College of Health, Pediatrics and Child, los criterios de la World Health Organization, que para nosotros es la Organización Mundial de la Salud, y los criterios del CDC norteamericano. Los criterios del Royal College son los que se consideran los más fáciles de obtener, en otras palabras. O sea, más fácil que tengas criterios positivos del Royal College que del resto de los parámetros. Eso es fiebre persistente y signos de respuesta inflamatoria, por ende los exámenes tienen que estar para poder catalogar este criterio, y evidencia de infunción orgánica o multiorgánica, shock, cardíaca, respiratoria, renal, gastrointestinal, neurológica, con características adicionales que las vamos a ver y que pueden incluir el diagnóstico de una enfermedad de Kawasaki completa o incompleta por estos criterios que habíamos conversado previamente. Y exclusión de otras causas infecciosas que pudieran estar asociadas a una miocarditis, como pueden ser infecciones por estreptococo, estafilococo o por enterovirus. Y en este caso en particular, este criterio no incluía que la PCR, o sea, el examen inmediato de COVID, podía ser positiva o negativa. Acuérdense que aquí estamos hablando de 4 a 6 semanas después de la infección. Por lo tanto, si yo no creé anticuerpos suficientes, yo puedo tener exámenes de serología y exámenes de PCR que no vayan a ser positivos. Eso es lo que considera el Royal College. Las características adicionales son básicamente, todos tienen que tener fiebre, todos tienen que tener, la mayoría, requerimientos de oxígeno o hipotensión, y sintomatología que es básicamente lo mismo que habíamos visto, lo mismo que el laboratorio, y el compromiso de otros sistemas a través de
tanto exámenes de laboratorio como de imagen. Y en el caso de la imagen es una eco y un electrocardiograma que muestre miocarditis o dilatación arteria coronaria, una radiografía que muestre parches simétricos de infiltrativo o efusión pleural, etcétera, etcétera, que hay varios ahí a considerar. Los criterios que nosotros seguimos, que el MinSal sigue, son los de la OMS, son los de la salud, son estos. Niño o adolescente de 0 a 19 años de edad con fiebre de más de 3 días, con dos de los siguientes: rash o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea, o sea, compromiso oral, manos y pies, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, incluyendo hallazgos de la eco y elevación de la troponina o del ProNP, evaluación de coagulopatía y problemas gastrointestinales agudos, diarrea, vómito, dolor abdominal. O sea, 2 de estos 5 que están acá tienen que estar incluidos. Y marcadores de inflamación elevada, ya sea PCR, procalcitonina o velocidad de nitrosedimentación, entre otros. Y ausencia de causa microbiológica de la inflamación, incluyendo sepsis bacteriana, choque estreptocócico, estafilocócico, y evidencia de COVID-19 por PCR específica, test o serología positiva, o, y es importante, contacto con paciente con COVID-19, porque tenemos muchas veces pacientes que el papá tuvo COVID, la familia se fue a cuarentena, todos se quedaron adentro y no le tomaron exámenes al resto. Puede que los niños de esa familia que estuvieron en contacto con un paciente con COVID demostrado, hagan después el PIMS y no requieran necesariamente tener la PCR. Eso es lo que más cambia o que te da una condición más flexible de la OMS para efectos prácticos de la determinación de las causas. El CDC, por su parte, habla de pacientes menores de 21 años que presentan fiebre por más de 38 por 24 horas o sensación febril de mayor de 24 horas, o sea, se achica bastante el tiempo. Evidencia de inflamación del laboratorio, por los mismos exámenes que conversamos ya. Evidencia de enfermedad clínica severa que requiere hospitalización con compromiso multisistémico, o sea, mayor de los órganos, cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico y neurológico, y sin alternativa diagnosticada de diagnóstico plausible y con PCR actual o reciente, serología, no sexología, eso otras cosas. Y el test del antígeno. O exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID dentro de las últimas 4 semanas. O sea, se fijan que más o menos todos incluyen lo mismo, con la diferencia que el CDC se enfoca más en los pacientes hospitalizados. En estricto rigor vamos a ver que todo paciente con PIMS debiera hospitalizarse, pero no todos lo hacen en forma tan aguda. Entonces, ya, teniendo clasificado, tenemos un paciente que tiene PIMS, tenemos un paciente que ya está categorizado como tal, tiene los síntomas, que tiene los exámenes. ¿Qué hacemos? Hay 4 grandes fenotipos que se consideran frente a las presentaciones clínicas. 1, síntomas inespecíficos en el que predomina la fiebre, rash y compromiso gastrointestinal. Otro en que hay compromiso cardíaco, como la enfermedad de Kawasaki-like, o un síndrome de shock tóxico. Otro en que hay un shock mixto o inestabilidad hemodinámica. Y tercero, la tormenta de citoquinas. En estricto rigor, estos 3 requieren de cuidado intensivo sí o sí, y depende de la terapia que vayamos a utilizar. Entonces, dependiendo del tipo de presentación en la terapia, todos ellos van a recibir inmunoglobulina endovenosa, dependiendo obviamente de la velocidad de la infusión, de su función cardíaca y su estado de volemia. Si tengo una mala función cardíaca, no puedo sobrecargar el organismo con mucho volumen, por lo tanto me voy a tener que extender más en el tiempo, y esto que podría pasarlo en 6, 12 horas, va a tener que pasar en 24 o en 48 horas. Si el paciente, al momento de la evaluación, tiene características de estar hipotenso o con semiología de paciente séptico, le voy a agregar antibióticos y fluidos de reanimación y eventualmente drogas vasoactivas hasta la espera de los cultivos. O sea, el paciente igual, independiente que
no lo tenga, todos estos pacientes se cultivan también para descartar alguna otra cosa de por medio. Si este paciente que le pasé gamoglobulina, que lo tengo con su terapia antibiótica, lo tengo en la UCI, con todo el resto, no tiene una mejoría clínica, o el laboratorio persiste estando con mucha inflamación, yo podría agregar terapia esteroidal. Y en eso utilizamos metilprednisolona en un rango bastante amplio, de 2 a 30 miligramos por kilo día, y eso va a depender un poco de las características basales del paciente, ¿ya? Y eventualmente, en otro serotipo, podría agregar terapia biológica, que ya la vamos a mencionar. Si las imágenes se evidencia compromiso miocárdico o alteración coronaria, se prioriza por sobre el inicio de gamma-globulina el uso de corticoides, o se dan a la vez gamma y corticoides al mismo tiempo. Y todos estos pacientes, salvo contraindicaciones muy específicas, debieran recibir tromboprofilaxis con aspirina a dosis baja. El cuarto fenotipo es la tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquinas tiene algunas características muy particulares. Para empezar, es horrenda. Tenerlo en la unidad es horrenda porque es un paciente que está inflamado y que no hay forma de sacar la inflamación y que tiene una falla multiorgánica habitualmente, donde hay 2 o más sistemas comprometidos en forma bastante más importante, ¿ya? Entonces requiere ya manejo específico, hemofiltración de alto flujo, o sea, manejo renal, manejo neurológico, manejo cardiológico con droga vasoactiva, intubación, etcétera, 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 que ahí da para hablar de todos los manejos intensivos que podríamos estar hablando una noche entera o más. La tormenta de citoquinas se asocia a una marcada elevación de estas 2 interleuquinas que yo les mencionaba al principio, la interleuquina 6 y la interleuquina 1. ¿Ya? Los reportes sugieren la utilidad de bloquear la tormenta de citoquinas con estrategias anti-L6, IL6 o IL1 en el cuadro inflamatorio multisistémico. Y para eso tenemos los 2 medicamentos que son los más utilizados, el tocilizumab o el Actemra, que es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado contra el receptor de la interleuquina 6, de la subclase de la inmunoglobulina EGG1A. Esto es un medicamento que se utiliza habitualmente en los pacientes con artritis reumatoidea. Se coloca bastante el paciente reumatológico en las unidades, y que efectivamente solamente por el hecho de tiene que ingresar a una unidad para ser monitorizados para recibir el medicamento. La artritis viene mensualmente a recibir su dosis en el periodo de tiempo que está más inflamado. El otro, en anakinra, que es un antagonista del receptor de la interleuquina 1B y 1A, aprobado también en pacientes con activación macrofágica y de regulación autoinmune, y también se ha aprobado como segunda línea en los pacientes reumatológicos, logrando reducir una mortalidad de estos pacientes en hasta un 30%. Antes no lo teníamos disponible, bueno, no está disponible en Chile, hay que importarlo, pero es un buen medicamento cuando el tocilizumab no hace el efecto que uno esperaría en los pacientes reumatológicos, ¿ya? Pero va por otra vía, ¿ya? Si yo voy al metaanálisis y veo cuánto de estos pacientes, o de estos casi 1000 pacientes que se analizaron, recibieron, encontramos bastantes cosas características. Uno, inmunoglobulina endovenosa recibió más del 75, o sea, 3/4 de los pacientes recibieron inmunoglobulina directamente. Lo otro no es que no la haya recibido, probablemente recibió un corticoide como primera línea, ¿ya? El corticoide sistémico se recibió en casi el 60%. Esto es una cosa que llama la atención un poco de este metaanálisis, porque solamente recibió el 50% aspirina, ¿ya? 22% de los cuales reciben dosis antiinflamatoria. Para recordarles, las dosis antiinflamatorias de aspirina es 10 a 30 miligramos por kilo, que se utiliza durante los primeros 3 días, versus los 50 miligramos día que se requiere como antitrombótico, ¿ya? Eso es entonces bastante distinto, ¿ya? Los que no recibieron eso, recibieron heparina, ¿ya? O sea, estaban con una coagulopatía bastante más importante y tuvieron que hacer alguna conversión. Si se fijan, todo esto concentran los 2 dígitos, porque para acá 7,6, 6.7, 2.3, que otro
otro inhibidor, pero en este caso el TNF-alfa, se reciben para efectos prácticos en los pacientes. O sea, hay muy poca literatura que avale el uso, pero se podría utilizar porque hay algunos pacientes con algunas características y de hecho hay algunos reportes, pero no van más allá de eso, reportes de casos. No una nomenclatura o que se esté proponiendo que usar sí o sí. Por último, el remdesivir, en este caso es un medicamento que va a tener efecto antiviral directamente y que en realidad lo estamos usando como tratamiento compasivo, o sea, cuando ya no tenemos nada más que tirar, tiramos remdesivir, pero no esperando nada, en otras palabras. Como resumen del tratamiento que estamos haciendo acá, si se fijan nuevamente, la inmunoglobulina la lleva, el psicocorticoide, los anticoagulantes. Ya en el paciente UCI, mismo nivel de esto, estamos con el soporte inotrópico, o sea, es un porcentaje importante de los pacientes que requiere, además, apoyo a la función cardíaca y el vaso sanguíneo. Antibióticos que puede que se retiren o no, dependiendo si el cultivo sale algo. Apoyo respiratorio invasivo, o sea, ventilación mecánica. El uso de aspirina propiamente tal, el uso de ventilación no invasiva, o sea, BiPAP, o sea, una oxigenación a través de una mascarilla con una máquina que hace presión bilevel, o sea, inspiratorio y expiratorio, y ya en menor cuantía anti-L1, L6, anti-TNF-alfa y antiviral. Y acá hay otro elemento más que gana un nuevo espacio, que en otras palabras, actualmente no lo colocamos como terapia, porque en realidad el ECMO no es una terapia, no te va a curar, el ECMO te da tiempo para que te recuperes, te da tiempo para que el resto de la terapia haga el efecto que tú esperas, para que el paciente se logre desinflamar y podamos volver a la condición basal. Por lo tanto, no es una terapia en sí, sino que es una ventana de tiempo que va a ser entre 7 y 14 días y que requiere de por sí, como criterio de ingreso, reversibilidad de la patología. ¿Ya? Y acá la tenemos, y se está utilizando como tal. Si tomamos el algoritmo hospitalario, esta es la sugerencia de el Ministerio de Salud español, que salió publicado también a principios de este año. Los españoles ya han tenido bastante duro y van como en la tercera o cuarta ola. Aparte de identificar al paciente, aislarlo y hacer las medidas generales, la monitorización respectiva, la terapia de soporte, fluido, oxigenoterapia, cosas habituales, van a la valoración cardíaca de entrada. Y con esa valoración cardíaca pueden determinar la conducta, que es lo que se va a hacer. Por eso es que es tan importante que se derive a un hospital donde tenga la posibilidad de hacer ecocardio, donde hacer un electrocardiograma, donde pueda tener marcadores biológicos de inflamación. Con esa evaluación yo puedo determinar si voy a poner a este paciente en una UCI, inestabilidad hemodinámica, signos de hipoperfusión, soporte vasoactivo, afección miocárdica, alteración de conciencia, ventilación no invasiva, ventilación mecánica invasiva o disfunción orgánica progresiva, que ya requiere manejo de tercera o cuarta línea, ya con más máquinas. Si yo no dispongo de UCI en el lugar donde estoy, debo considerar trasladarlo sí, y esto es sumamente importante, especialmente si yo estoy en algún lugar donde no tengo hospital terciario, empeoramiento o no mejoría en el tiempo menor de 8 horas del ingreso, necesidad de soporte respiratorio superior a la naricera, esas son las gafas nasales, inestabilidad hemodinámica o hipoperfusión, disfunción orgánica que va siendo progresiva o alteración de conciencia también del nivel en forma progresiva. ¿Ya? Y finalmente yo voy a dar de alta, obviamente cuando ya está afebril, con mejoría clínica y de exámenes, con función cardíaca normalizada, sin oxígeno, sin complicaciones graves. Sí pueden haber complicaciones de otro tipo, pero no graves, perfecto. Y ver la posibilidad de que se pueda cuidar en algún lugar.
ok, tenemos estos pacientes con todas estas cosas. ¿Cuáles son los pacientes de los cuales yo me voy a preocupar más? ¿O cuáles van a ser los pacientes que yo lo voy a estar mirando más? Yo puedo tener un PIMS en sala y haciendo exámenes voy viendo y me voy poniendo de acuerdo con el colega que esté en el intensivo para ver qué es lo que voy a hacer con él. Entonces, aquí tengo una diferenciación un poco entre las variables en una enfermedad severa versus una enfermedad leve y que están resumidas en esta zona. En la enfermedad severa, que en el PIMS es el 86%, o sea, estamos hablando de que casi 9 de 10 pacientes con PIMS van a tener enfermedad severa. Por lo tanto, no es una cosa menor. Son gente de mayor edad, dijimos 6 a 10 años, con síntomas gastrointestinales, con síntomas cardiovasculares, con una PCR, troponina, dímero elevados, con linfopenia y con leucopenia. Ese paciente, si me lo presentan desde la urgencia con esas características, yo lo meto a la UCI de inmediato, porque yo sé que ese paciente va a andar mal. Entonces, tengo que atajarlo antes de que la inflamación me empiece a causar problemas. A diferencia del otro 14%, en el cual va a tener síntomas respiratorios, exantema, y puede tener todos los síntomas o todos los criterios para un Kawasaki tradicional. En ese caso es distinto. Yo digo, veámoslo, entrémoslo a sala mientras le hacemos el ecocardio, mientras le hacemos la radiografía, y después si encontramos que el ecocardio tiene alguna alteración, para adentro, y si no está bien y está tranquilo, lo dejamos afuera. Entonces vamos viendo ahí, pero como se fijan, la gran mayoría de estos pacientes van a ingresar a UCI y lo vamos a tener que manejar adentro. ¿Qué vamos a hacer adentro? En estos metaanálisis, el 73.3% de los pacientes ingresó a UCI en forma directa, desde la urgencia. Una mediana permanencia de 4 días. Se varió entre 3.75 y 8 días. Más de la mitad usaron drogas vasoactivas, más de la mitad usó o ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva, en la sumatoria de los dos grupos, pero requirió apoyo ventilatorio, independiente que no tenían necesariamente síntomas respiratorios, sino que muchas veces son secundarios a la falla cardíaca, que requiere apoyo de la bomba con presión intratorácica, y eso es ventilación mecánica. Y en este mismo grupo, 3.8% de los pacientes ingresados a UCI requirió ECMO. ¿Cuál es mi pronóstico cuando yo tengo un paciente en estas características? Habitualmente la hospitalización total, dijimos que con UCI eran 4 días, la hospitalización mediana de hospitalización total son 8 días, de 7 a 12. En los casos severos, que son el 86%, son, como dijimos, mayores y con síntomas gastrointestinales y cardiovasculares. No está la parte respiratoria acá. Mi laboratorio en el paciente con enfermedad severa, lo repito, blancos bajos, o sea, leucopenia, linfopenia, exámenes de inflamatorios PCR ferritina altas, trombocitosis, dímero y troponina elevadas, y inicialmente la interleuquina 6 incluso puede parecer baja, o sea, no lo descarten si que aparece en forma inicial. La mortalidad de los pacientes en el ámbito hospitalizado, y particularmente en el ámbito de UCI, en los grandes estudios es de 1.9%. Nosotros pensamos que tenemos 1.7, no estamos tan mal. Y esto se desglosa en que la concentración mayor está entre los 5 y los 12 años. Siendo mayor después la de 13 y finalmente el menor de 1 año. Masculino, 72.3%, de raza negra, 62%, con disfunción cardíaca o choque en casi todas las muertes reportadas, y la mayor comorbilidad, obeso. O sea, si le llega un hombre entre 5 y 12 años, obeso, con síntomas gastrointestinales y con síntomas cardíacos, ojo, porque ese paciente está en alto riesgo. En conclusión, y espero no haberlos mareado mucho con tanta información, estamos frente a una inflamación sistémica postinfecciosa.
que conduce al shock, que es la falla multiorgánica, que afecta a un grupo muy pequeño de los infectados, o sea, 0,2%. Sin embargo, es un desafío pesquisar esta enfermedad por lo heterogéneo de sus síntomas y porque se superpone con muchos otros elementos. El diagnóstico precoz es fundamental para un buen pronóstico y su frecuente asociación con falla múltiples sistemas requiere manejo y observación en UCI. Les recuerdo que, como tal, debemos estar alerta, y esta es la recomendación de la Sociedad de Infectología de Chile, donde les recuerdan cada uno de los síntomas, muchos de ellos de Kawasaki, pero vuelven a dar mucho de hablar sobre vómitos, dolor abdominal, diarrea, y los disfunción cardíaca, síncope, o sea, desmayo sin previo aviso, hipotensión, miocarditis, los diagnósticos diferenciales y el laboratorio que podría estar alterado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Andrés, por su clara exposición. Ahora nos toca pasar al tiempo de preguntas, sin embargo, ya estamos un poco pasados en cuanto al tiempo, así que les propongo organizarlo de la siguiente manera. En dos tandas. Primero, compartir un comentario, un testimonio que nos llegó a través del chat de una de las participantes, y en un segundo momento, tres preguntas juntas que pudiera responder, digamos, de forma un poco más sintética como bloque. Entonces, en primer lugar, le comparto el testimonio que nos llegó. Dice una de las asistentes: mis dos hijos tuvieron COVID y posteriormente Kawasaki. Inconcluso. En septiembre del año pasado. Nunca fueron hospitalizados, lo que ha hecho que hasta ahora estén con dolores. Tienen 12 y 14 años. Quedaron con dilatación de la coronaria izquierda, además de desmayos. No sé, doctor, si quiere hacer algún comentario respecto a esta situación o aclaración que pueda ayudar y orientar a esta mamá. Lo más probable es que esto haya sido un PIMS propiamente tal, que compartía criterios de Kawasaki. Lamentable que tengan dilataciones coronarias, que son niños grandes ya, totalmente el niño más pequeño, la dilatación coronaria es un poquito más manejable en la medida que el niño va creciendo. Creo que es fundamental que tenga control con cardiólogo, tanto para determinar función cardíaca como para asegurarse que esos aneurismas, que son zonas que puede generar trombos o que puede generar problemas a futuro, sean controlados y sean bien evaluados. Y no cejar en los controles respectivos, que esto es sumamente importante. Tiene que estar en control seguido con cardiólogo. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Entonces, en este segundo bloque le leo tres preguntas juntas, si nos hace el favor de responderlas en conjunto. Primero, si hay alguna forma de prevenir el PIMS. En segundo lugar, si se utilizan terapias de reemplazo renal como parte del manejo para la remoción de mediadores inflamatorios. Y finalmente, preguntan en el contexto del país, todo se diagnostica como PIMS. Casi toda fiebre de 3 días se está tomando Dimero. Si en un Kawasaki se le toma Dimero y sale elevado, ¿uno inicia anticoagulante igual? Pregunta. ¿Por cuántos días? ¿El seguimiento de Dimero? ¿De cada cuánto? Buenas preguntas. La primera, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, Estoy perdón, por turno, así que si hay realmente forma es de frágil. prevenir el PIMS. Lamentablemente no existe ningún elemento para prevenir el PIMS, pues ni siquiera se sabe qué pacientes lo van a hacer o no. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, por lo tanto es difícil poder encontrar, y yo creo que van a pasar un buen periodo de tiempo antes que logren encontrar algo. Se ha hecho estudios genéticos tratando de ver si hay una predisposición genética, pero no se ha encontrado ni siquiera algo étnico, ni tampoco algún grupo de genes que en particular pudieran generarte mayor predisposición. Así que tampoco sabemos quién lo podría hacer a futuro o quién no lo podría hacer. ¿Ya? La segunda era hemofiltración. También es muy buena pregunta. En general, cuando el paciente ya no te respondió a la gamma globulina, no respondió al corticoide y estamos avanzando en esta tormenta de citoquinas sin ninguna respuesta, efectivamente lo que hacemos es hemofiltrar al paciente y tratar de remover el exceso de citoquinas en el filtro. ¿Ya?
Se han postulado también algunas plasmaféresis, no necesariamente filtración, que puedes hacer, y eso lo hacen todos los grandes hospitales que tienen un banco de sangre, tienen máquinas COBE para hacer plasmaféresis, que podría ser una forma más sencilla de manejar al paciente no teniendo que tener tanto compromiso hemodinámico. Obviamente que un paciente hemofiltrado requiere un manejo fino desde el punto de vista cardiológico por la cantidad de volumen que uno va a extraer. Para la gente que no sabe lo que es una hemofiltración, es como una diálisis. Yo conecto al paciente a una máquina, saco toda la sangre, la hago pasar por unos filtros, la devuelvo eh, más depurada. Esa filtración puede ser para sacar líquido, para sacar citoquina o para sacar exceso de líquido y dializar, o sea, sacar desechos. En este caso, yo no quiero, si el riñón está bien, no debiéramos tener que dializar, simplemente es sacar el exceso de citoquina. ¿Ya? Y ahí me puedo echar, perdón la palabra, pero varios filtros muy rápidamente porque se van tapando por la citoquina y demás. ¿Ya? Y la tercera pregunta era, Sí, esa está en el chat público, lo pueden leer todos. Dice, en el contexto del país, todo es un PIMS. Casi toda fiebre de 3 días se está tomando dimero. Si es un Kawasaki, se le da dimero. Y si sale elevado, uno inicia anticoagulante igual. ¿Cuántos días? Y el seguimiento del dimero de cada cuánto. muy buena pregunta, y es una queja que yo tengo bastante habitual con los pediatras de urgencia. Eh, Nosotros en pediatría, o sea, nosotros en intensivo hace mucho tiempo que tomamos dímero porque está dentro de las patologías que podemos tener problemas, las alteraciones de coagulación, el mismo manejo del paciente inflamado, etcétera, etcétera. Pero en pediatría como tal, nadie había estudiado el dímero en las patologías. Nadie sabía si el dímero se alteraba, por ejemplo, con una infección por un rinoenterovirus, o si se alteraba por una influenza, o si se alteraba por un cuadro infeccioso, una amigdalitis bacteriana, por ejemplo. Entonces, ahora como todo el mundo está un poco preocupado más de los exámenes que de la clínica, y yo creo que hice harto hincapié en que la clínica es lo más importante para poder sospechar la cosa, y yo me apoyo en el examen, pero no necesariamente es el más importante. Y si se fijaron, al DIMER lo mencioné como en el séptimo, décimo lugar. Habían varios otros exámenes que me permitían ocupar antes, la ferritina, la LDH, la proteína C reactiva, la procalcitonina, etc. Entonces, todo el mundo está, niño que aparece con fiebre, le toman un dímero, tiene un PIMS. Y tú empiezas a interrogarlo un poquito más, bueno, ¿y tiene alguna alteración mucocutánea? ¿Tiene síntomas gastrointestinales? ¿Tiene alguna alteración de microhemodinamia? Y nada. Entonces, somos médicos, por lo tanto no tratamos el examen, tratamos al paciente. Y como tal tenemos que ver al paciente en su globalidad clínico y apoyarnos en el laboratorio. Yo pido exámenes para apoyar mi pensamiento diagnóstico. No voy a pedir en la totemia, o sea, agarrar la lista y empezar a marcar para poder sacar las cosas. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. Mientras tú no tengas claro que tu dímero de alterado está en el contexto de alguna patología en particular, yo no partiría con un anticoagulante hasta demostrar exactamente qué es lo que está pasando. Eso. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Juan Andrés, por sus palabras, por su tiempo, por todas las aclaraciones que nos ha hecho. Y bueno, con esto llegamos al fin de este segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Enfermería y el Instituto de Bioética de nuestra Universidad Finisterre. Les agradecemos mucho a todos su tiempo, su participación. Les comento que este video será subido a YouTube, así que les informaremos acerca del link para que lo puedan volver a ver o compartir. Asimismo, les estaremos informando sobre nuestros próximos encuentros. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.
la tormenta pase y se amancen los caminos. Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Y no tendremos desidia. Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado.